La corrupción en Venezuela hoy está en todos los niveles del poder, desde la más elevada instancia burocrática hasta en la calle, representada en funcionarios públicos que cobran sobornos o por cosas tan simples como una multa de tránsito. Transparencia Internacional ubicó a Venezuela precisamente en el tercer lugar de los países con mayor percepción de corrupción pública en todo el mundo. Transparencia Internacional sitúa a Venezuela como el tercer país más corrupto del mundo, según su índice de percepción de la corrupción pública, siendo superado solo por Sudán del Sur y Somalia. Y es que según distintos estudios de esta organización, la corrupción hoy está institucionalizada en el país. Para el 2024, Transparencia Venezuela registraba al menos 416 casos de corrupción denunciados públicamente. El más reciente de ellos es la trama PDVSA Cripto, que dejó al menos 50 detenciones, entre las que cuentan un ministro, diputados a la Asamblea Nacional, directores de organismos públicos nacionales como PDVSA y Sunacrip, renombrados empresarios del sector privado y mujeres de la mafia. Una trama hecha pública por el fiscal general Tarek William Saab y que según sus propias investigaciones podría superar los 20.000 millones de dólares de desfalco a la nación. Sumado esto a connotados casos como la trama de importación de alimentos Pedeval, la asignación de divisas a través de Cadivi, contratos inconclusos con la brasilera Odebrecht o también la trama del sistema eléctrico con la empresa Derwick, casos ocurridos durante los últimos 20 años. Otra investigación de Transparencia Venezuela revela que hay al menos 246 obras públicas que están inconclusas o nunca hechas. Puentes, metros, trenes, plantas termoeléctricas, escuelas, hospitales, entre otros elementos de interés público nacional. Para estas obras habría sido dispuesto un presupuesto de 316.000 millones de dólares. Pero la realidad es que hay todo un sistema, de alguna manera, que está montado sobre corrupción y que de alguna forma hace que la corrupción se convierta en parte normal de la vida del día a día. Si bien ha habido casos muy escandalosos de corrupción con consecuencias, la realidad es que el 99% de los casos pasan por debajo de la mesa. La impunidad también ha llevado a que sea una actividad común en varios estratos del poder. Si tú ves que en un liderazgo de un país la corrupción se hace con desproporción, se hace además de manera desfachatada, entonces aguas abajo se siente la capacidad de tener la impunidad porque allá se ejerce de esa manera y no hay castigo. Pero la corrupción no solamente se mueve en oficinas y entre grupos de poder. En Venezuela la corrupción está en la calle. Es un tema de valores ciudadanos. Yo creo que sería social, de concientizar a la gente de ambas partes. Y es que son muchos quienes tienen alguna historia. Entre las más comunes está el denominado matraqueo de los funcionarios policiales. Algunos policías recurren a la ilegalidad al exigir dinero para no colocar una multa o detener a una persona por algún delito. Los policías cuando te paran y no tienes la licencia, no, y tú le das $10, bueno, ya te quita la multa, pues. Me lo dijeron directamente, ¿tienes algo para el fresco? Así tal cual. También hay casos en los que aparecen los denominados gestores. Esta es una modalidad en la que para realizar un trámite en algún organismo público, algún funcionario o un tercero con influencias cobra una tarifa extra al costo del trámite para agilizar el proceso. O sea, hay personas, esta persona se encarga de esto, aquella persona se encarga de esto, te cobran tanto, moneda extranjera. Pero explican analistas que en muchos casos la corrupción es un mecanismo de control del régimen para permitir que algunos se enriquezcan o para controlar a los que cometen ese delito. A veces el mismo gobierno promueve la corrupción como un mecanismo para complementar los salarios que no paga o para ganar la lealtad o para asegurarse la lealtad de quienes se corrompen. Pero también señalan que es muy difícil desde la ciudadanía solucionar la corrupción. Es un flagelo que debe ser atacado desde el poder, desde las instituciones, pero unas instituciones depuradas, limpias y transparentes.